El presidente de Estado, Evo Morales Saima, ha realizado una conferencia de prensa. Vayamos a escuchar la misma y la postura que tiene, por supuesto, nuestro país ante este problema mundial. Bueno, muchas gracias. Hermanos y hermanos de la prensa, sabe que estamos en París a invitación del hermano presidente Emmanuel Macron, por el secretario general de las Naciones Unidas, hermano Antonio Guterres, y otros organismos internacionales. Aprovecho esta oportunidad para hacer conocer la posición boliviana con relación a esta cumbre del planeta, que significa una cumbre por la vida, por la humanidad. Y saludo ese gran esfuerzo del presidente de Francia. A nombre de Francia, a nombre de la vida, nos convocan algunos presidentes, a organismos internacionales, a expertos que tienen que ver con la vida y especialmente con las futuras generaciones. El tiempo se nos está acabando. Mientras hablamos, huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, contaminación del aire, de nuestros océanos y la consecuente extinción de las especies son un producto directo del actual sistema de producción y consumo y de industrialización desmedida. Hermanas y hermanos, el tiempo se nos está acabando. Los últimos 5 años han sido más calientes que se han registrado en la historia. Las concentraciones de gases de efecto invernadero siguen creciendo. A nivel del mar sigue aumentando. El nivel del mar sigue aumentando. Las lagunas, ríos y las vertientes se están secando. A nivel global, el calor de los océanos está a temperaturas récords. Y el hielo de los 2 polos del planeta está por debajo del promedio. Y nuestras cordilleras van perdiendo sus mantos blancos. El tiempo se nos está acabando. Los fenómenos extremos se han convertido en el mayor riesgo para la humanidad en aspectos como la salud, el acceso al agua y los servicios básicos. Esta situación agrava considerablemente la crisis humanitaria que se vive en África y el Medio Oriente. En mi región, América Latina y el Caribe, los recientes huracanes se han abatido a Dominica y Antigua y Barbuda. Han provocado daños que llegan a $1.100 millones. Debemos atacar las causas estructurales del cambio climático, desmontar un sistema de producción que no se desarrolla en armonía con la naturaleza, modificar los patrones y la cultura de consumo sin fin y renovar nuestra relación con la Madre Tierra, reconociendo y respetando sus derechos. Los países tienen mayor responsabilidad histórica en el daño a la Madre Tierra. Deben asumir un mayor compromiso real y realizar mayores contribuciones. Los países del sur, que antes fueron colonias y cuyos recursos naturales son todavía explotados sin una justa compensación, somos los que más sufrimos los efectos del cambio climático. Además, somos los países que más aportamos a reducir los gases de efecto invernadero. Bolivia genera apenas el 0.1% de los gases de efecto invernadero. Con los árboles de nuestra Amazonía, capturamos y limpiamos el 2% mundial del dióxido de carbono contaminante. Es decir, aportamos al mundo con el 2% del oxígeno a nuestro planeta. Tenemos una ecuación ambiental positiva, porque emitimos pocos gases de efecto invernadero, limpiamos esos gases y contribuimos al mundo con 20 veces más de oxígeno de lo que contaminamos. Sin embargo,
Nuestra población está padeciendo terribles sequías o inundaciones que afectan su vida diaria. Pese a esas adversidades, Bolivia ha invertido en 11 años más de 1.600 millones de dólares en proyectos de acceso al agua, habiendo cumplido las metas del milenio. Además, ahora estamos invirtiendo 2.600 millones de dólares en la diversificación de nuestras fuentes de energía eléctrica, con fuentes de energías alternativas y renovables. Hermanos de la prensa, los países del sur somos los custodios de la Convención sobre el Cambio Climático. 2 años después de la celebración del Acuerdo de París, estamos nuevamente reunidos y nuevamente debatiendo de los mismos problemas de estancamiento del financiamiento para una lucha efectiva en contra del cambio climático. En tanto, los países desarrollados no cumplen el compromiso de garantizar mayor provisión de financiamiento, transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades, no podremos alcanzar nuestras metas. Los países industrializados tienen el compromiso de hacer una contribución anual de 100.000 millones de dólares para el denominado financiamiento climático. En 2 años solo se ha asignado la 10ª parte de ese monto. Vemos con mucha preocupación que se pretenda transferir estas responsabilidades al sector privado. Ese es un gravísimo error histórico. La privatización de esta responsabilidad traerá consecuencias irreversibles. Hermanas y hermanos de la prensa, la privatización es sinónimo del capitalismo. No se puede resolver con más capitalismo la crisis provocada por el capitalismo. Pretender que este sistema resuelva la crisis del cambio climático es como pretender darle la responsabilidad al zorro de cuidar el gallinero. Algunos datos nos muestran que solo para mitigación se debe invertir de manera anual aproximadamente el 3% del PIB mundial, del Producto Interno Bruto mundial. Son datos de las Naciones Unidas. El financiamiento para atender los temas de adaptación, mitigación, tecnología y bosques debería ser del 6% del Producto Nacional Bruto de los países desarrollados. Lamentablemente, se gasta más en la guerra que en combatir al cambio climático y sus consecuencias. Un ejemplo claro es lo que sucede con el principal contaminador de la historia del planeta. Disculpe y con todo el respeto, Estados Unidos abandona el Acuerdo de París, desprecia a la comunidad internacional y su prioridad es la guerra, las intervenciones. Su gasto militar para el 2018 llegará a cerca de 700.000 millones de dólares. Al darle la espalda al Acuerdo de París y al dedicar tantos recursos a la guerra, Estados Unidos no solo está construyendo muros físicos entre hermanos, está construyendo el peor de los muros en el mundo entero, el muro entre la vida y la muerte, el muro que puede privar a nuestras generaciones futuras a su derecho a la vida. Estados Unidos es el principal amenaza contra la familia humana y contra la madre tierra. Hermanas y hermanos, por estas y muchas razones planteamos las siguientes tareas urgentes. 10 propuestas para esta conferencia. Primero, reconocer y respetar los derechos de la madre tierra. Su derecho a existir y ser respetada íntegramente y mantener sus ciclos vitales y procesos evolutivos a la generación y restauración y a que se protejan sus estructuras genéticas. Segundo, la creación del Tribunal de Justicia Climática
vinculante para que procese y sanciones a los responsables del daño climático. Tercero, reconocer y saldar la deuda climática histórica de los países industrializados para con el planeta por la sobreexplotación de los recursos naturales. Cuarto, reconocer los servicios básicos como derechos humanos. El agua y la energía no deben ser un negocio privado, sino de servicio público. Quinto, los recursos de la guerra deben ser redireccionados y utilizados para la mitigación y adaptación del cambio climático. Deben servir para atender las graves consecuencias de las catástrofes climáticas. Sexto, construir un nuevo orden económico financiero mundial en el que las relaciones se basen en la complementariedad y solidaridad y no en el lucro, lujo, individualismo y la explotación. Séptimo, el reconocimiento de los derechos de los pueblos del mundo a acceder en igualdad de condiciones a los avances de la ciencia y de la tecnología. Octavo, debemos recuperar los saberes ancestrales de los pueblos indígenas para vivir en armonía con la Madre Tierra. Noveno, debemos construir un nuevo paradigma de producción, consumo, desarrollo y relacionamiento con la Madre Tierra. Eso es el vivir bien. Último, en el plano político internacional, nuestro deber es defender el multilateralismo, la igualdad de soberanía de los pueblos y nuestro derecho a la paz, pero la paz con justicia social, con dignidad y soberanía de los pueblos. Hermanos, la prensa, el tiempo se nos está acabando. Si queremos vencer este desafío global, nuestra lucha debe ser contra el capitalismo, contra el colonialismo y contra el imperialismo. Quiero que me escuchen. El ser humano no puede vivir sin la tierra, pero la Madre Tierra puede existir mejor sin el ser humano. Esa es nuestra propuesta a esta conferencia sobre el planeta convocada por el presidente de Francia. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Ustedes saben que en el mundo no es que falta riqueza, hay riqueza, pero la riqueza está mal distribuida. 8 personas tienen la riqueza de la mitad de la población del mundo. En nuestra experiencia, después de la nacionalización de los recursos naturales, de nuestras empresas públicas, después de recuperar nuestra riqueza, y es tan importante a veces la redistribución de la riqueza. Saben, en Bolivia nos han dejado en 2005-2006 con 38% de pobreza. En 11 años me reducido a 17% de pobreza. Por tanto, modelos como el neoliberalismo, que es la base del capitalismo, no es ninguna solución para la economía de todo el mundo. Por eso expresamos nuestra preocupación. ¿Cómo es posible que los fondos que se recauden se pueden privatizarlas? Ahora tendrán responsabilidades estados, empresas privadas para aportar a que este financiamiento llegue para resolver el problema del cambio climático. Pero en nuestra experiencia en Bolivia, la mejor forma de enfrentar el calentamiento global es con más agua y con más energía. Agua es un derecho humano, energía es un derecho humano, telecomunicación es un derecho humano. Estos servicios básicos no pueden ser de negocio privado, sino de servicio público. Eso es justamente, nos permite enfrentar esta temperatura que cada año va elevándose. Y si no resolvemos los problemas menores de familias, ni se imaginan
Yo me despierto a las 3, 4, 5 de la mañana, o me llaman a esa hora, y mis hermanos del campo, ¿qué me dicen? Presidente, ¿usted qué hace a estas horas? Yo levantándome, durmiendo. Nosotros estamos saliendo de la casa al río. ¿Para qué? Porque ya no pueden dormir por la temperatura. Todavía en áreas rurales no hay duchas, menos piscinas, se tienen que irse al río justamente frente a la elevada temperatura. Entonces, esos recursos vengan de privados, pero bajo la administración del Estado para resolver sobre todo el tema de energía y el tema agua. Yo no comparto. En los dos bloques de intervención solo están hablando de efectos y no de las causas. Es nuestra obligación enfrentar las causas del calentamiento global. Y las causas es el capitalismo. Las causas son estas intervenciones militares para saquear los recursos naturales. Aprovechando el almuerzo, estaba conversando con 2 presidentes de África. Con semejante bombardeo a Libia dejaron sin gobierno y sin Estado. Y las transnacionales están robando sus recursos naturales del petróleo libio. Preguntaba, ¿de quién es ahora el petróleo? De Libia. Ya no es de los libios. Ustedes seguramente como periodistas que están muy cerca a Libia saben muy bien lo que está pasando. Sin salud, sin educación. No hay quien negocie el precio del petróleo en Libia. Esas son las intervenciones, es el capitalismo, es el imperialismo. Y aquí debemos tratar de debatir problemas estructurales, causas estructurales del calentamiento global. Y esperamos, agradezco más bien esta presencia de ustedes para hacer conocer nuestra posición. Es imposible explicar todo, y sin embargo vamos a intentar de cómo hacer llegar nuestra posición como invitado a esta conferencia mundial sobre el planeta. A ver, si hay otras preguntas. Compañera, esto no es diálogo, ¿verdad? Es una conferencia. Si hay presentación alguna pregunta, pues muchas gracias. La conferencia de prensa que ha brindado el presidente de Estado, Evo Morales Saima, fijando la posición de Bolivia, por supuesto, al arrancar esta cumbre del clima allá en París, Francia, el presidente, el anfitrión, decía, tenemos que tener propuestas. Si se va a intervenir, tenemos que brindarle una opción, brindarle una propuesta al mundo entero, y eso es lo que ha hecho el presidente de Estado, Evo Morales Saima, a nombre de nuestro país. 10 propuestas claras que ha planteado en el marco de esta cumbre que se lleva adelante allá en París, Francia. Se nos termina el tiempo, lo están repitiendo varios mandatarios, porque realmente no se han tomado las acciones correspondientes cuando se debía. El tren del clima está avanzando y hay que abordarlo, también lo decía el secretario de Naciones Unidas. Pero para seguir hablando de este tema y abordando aquello, entablamos contacto con nuestro enviado especial hasta París, Francia, Jimmy Arias, para detalles de lo que continúa ocurriendo en el marco de esta cumbre. Jimmy, buenas tardes, una vez más, adelante. ¿Cómo estás, Milton? Te saludamos, buenas noches. Desde París, son un poco más de las 7 de la noche ya, en pleno desarrollo. La cumbre sobre cambio climático, bien lo decías tú, las propuestas que daba a conocer el presidente Evo Morales, estas propuestas que surgen desde el Estado Plurinacional de Bolivia, es la voz de los pueblos, lo había recalcado en otras ocasiones también el presidente Evo Morales, y es aquello que se trae como propuesta a esta cumbre sobre el cambio climático. 10 puntos, 10 acciones concretas que el primer mandatario daba a conocer, y yo te decía en un anterior contacto, mucha expectativa, la cual se ha generado por la presencia del presidente Morales, y es que varios medios pidieron justamente tener este contacto con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y poder escuchar esta propuesta que surge desde nuestro país, y es por ello que se llevó adelante esta conferencia que brindó el primer mandatario. Estamos todavía a la expectativa, a la espera de la intervención de otros presidentes, otros jefes de Estado. En este momento aún todavía se está debatiendo sobre las temáticas que son planteadas de cómo hacer frente al cambio climático. Son propuestas que surgen desde diferentes países, desde diferentes estados, y bueno, ya escuchábamos a través de esta conferencia cuál es la propuesta que tiene Bolivia
sobre el cambio climático, sobre el cuidado del medio ambiente y cuáles son los factores a qué se debe este cambio climático y estas 10 propuestas concretas que ahora el primer mandatario hace conocer al mundo entero y que surge desde el Estado plurinacional de Bolivia. Estaremos pendientes de la culminación de todo este evento que ha reunido a los presidentes, a los jefes de Estado, pero no solamente los presidentes o mandatarios, sino también a la sociedad civil organizada, que también forma parte y ha llegado a este escenario para poder escuchar los planteamientos de los mandatarios. Milton, retornamos contigo, aún en desarrollo. Esta cumbre sobre el cambio climático se preveía que podría terminar entre las 7 o 7:30 de la noche. Esta cumbre, como media hora más todavía faltaría según la hora de París, pero entendemos que aún falta la intervención de varios mandatarios o varios presidentes. Estaremos en contacto, Milton, retornamos contigo. Gracias, Jimmy. Por supuesto, es importante conocer la posición de cada uno de estos representantes de Estado que lo están haciendo por mesas de trabajo. Si bien al principio se había establecido la posibilidad de generar un debate, en cada una de estas mesas cada representante y presidente está fijando la posición de su país y cuáles son las medidas que se deben asumir de manera inmediata, por supuesto. Pero retomamos la señal precisamente de esta cumbre climática allá en París, Francia. Escuchemos la